verdaderos cazafantasmas. Hoy presentamos la granja lechera. Ya no me digas. 4 del tipo 5 en una semana. Y no olvides los 8 de la clase 3. Y del tipo 2 en casa de la señora Firino. Ya es suficiente. ¿Por qué no hablamos de otra cosa como vacaciones? Buena idea, Pete. Deberíamos descansar por unos días. Claro, no hemos podido tomar vacaciones durante los últimos 3 meses. El descanso atrofia las células cerebrales. Egon, mi cerebro exige un receso. ¿Y ustedes, vacacionistas, qué han pensado? ¿Qué les parece la granja de mi prima Sam? Ray, llevamos 3 meses atrapando dragones, tigres y demás alimañas. Sería el colmo desperdiciar las vacaciones en una granja. Oh, man. El fresco olor de la hierba del granero al amanecer. El alegre cacareo de las gallinas cuando se alimentan. El dulce mugido de las vacas al anochecer. Ray, solo quiero que sepas esto. No habrá poder humano que me haga ir a esa dichosa granja. ¡Me niego! Oye, es por allá. Da vuelta a la izquierda. Sí, ya te escuché. No, creo que no era por aquí. ¿Están todos bien? Creo que sí, señor. Lo siento por su auto. Nunca pensé que alguien condujera en el campo. Buen aterrizaje, piloto. Lo siento, creí que era el camino correcto. ¿A dónde se dirigen? A la granja de los Stands. ¿Usted sabe dónde está? Como a 5 o 6 kilómetros de aquí, por ese camino. ¿5 o 6 kilómetros? Vamos, nos hará muy bien caminar. Señor, ¿podría usted remolcar lo que quedó de nuestro auto hasta allá? ¿Le pagaremos bien? Escuchen, mi hermano Charlie tiene un taller en el pueblo. Seguramente podrá reparar su auto, pero estará listo hasta el domingo. ¡Ah, qué bien! Pensamos irnos hasta el domingo. ¿No les parece muy alentador? ¿Qué hubiera pasado si este accidente hubiera sucedido en Nueva York? No hay muchas cosechadoras en la calle 32, Ray. Bueno, a caminar o llegaremos tarde para la ordeña. Quisiera ahorcarlo. Ray y sus brillantes ideas. Si buscas a tus amigos, se fueron por allá. Estos citadinos son cada vez más raros. Granja lechera de Stans, el mejor queso de la zona. Ya estamos aquí. Y vean qué lugar. ¿No es maravilloso, amigos? Tan bello y tranquilo. Huele muy mal. Nada científico, pero sí, huele mal. Hay mucho juego. Es hora de divertirnos. Habrá que ponerle al mal tiempo buena cara. Así se habla, Winston. Oh, todo entra en la diversión. ¿Qué cosas tienen? Ay, estos muchachos. Ray, nada en el mundo me hará que cambie de opinión. ¿Entendiste? ¡Nada! ¡Ray! ¡Sam! Cambié de opinión. Te ves preciosa, Sam. ¿Ella es tu prima, Sam? Claro, Sam por Samantha. Sam, él es Peter Venkman. Ya te he hablado de él. De hecho, soy el Dr. Venkman, pero todos me llaman Peter.
Espero que lleguemos a ser buenos amigos. Caray, Ray, nunca me dijiste que fuera tan simple. Y ellos son Winston Sedmore y Egon Spengler. Gusto en conocerlos. La cena está lista, pero supongo que antes desearán algo fresco. Prepararé un poco de limonada. ¿Puede usted sola con todo el trabajo? La lechería es automática y contrato gente si es necesario. Sam siempre ha sido muy independiente. Adoro la independencia. El día de la independencia es mi favorito. Me apena dejarlos solos, pero aquí nos levantamos muy temprano. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad, amigos? Ay, el viaje fue realmente catastrófico, pero con esta cena y toda una noche de sueño reparador, quedaré como nuevo. Después de todo, acepto que tu idea no fue tan mala. Te lo dije, y lo mejor de todo es que... ¡No hay fantasmas! Vayamos a dormir, vaqueros. Ay, no hay fantasmas cerca. No hay fantasmas aquí. No soy granjero, pero diría que este no es el panorama de una granja normal. ¿Quién pudo haberlo hecho? Estoy percibiendo algunas señales. No es posible, Egon. Estamos de vacaciones, ¿recuerdas? ¿Quieres decir que esto lo hizo algún tipo de fantasma? Yo diría que se trata de un fantasma del tipo 2. Las señales indican que son de la clase 3. Estamos de vacaciones. Tranquilidad, romance. No fantasmas. Ignorar lo que sucede no nos llevará a nada. Si esto lo hizo un fantasma, tengo que deshacerme de él. Y ustedes son cazafantasmas, ¿cierto? Aunque no trajimos el equipo, podríamos investigar. Solo para ver si hay fantasmas o no. Gracias, Ray. Oigan, Egon, Ray, miren eso. Como si fuera otra tierra. Y nada ha crecido en ella, en el centro de la granja. Y su textura es muy extraña. Será mejor tomar una muestra. Tal vez descubramos algo. Miren. Es... ¡Ay! Es...
parte siempre ha sido árida desde que compré la lechería. Esto es muy interesante. ¿Descubriste algo, Egon? Egon, ¿no ves que estoy comiendo? ¿Qué es eso? Es una especie de ectoplasma. La extraje de una muestra de la Tierra. Ese lugar está lleno de esto. ¿Encontraste algo en el pueblo? Claro. Según el registro del condado, esta granja perteneció a la misma familia por 10 generaciones. Los Peterson, ya sabía. Pero lo que tú no sabes, prima, es que toda la familia está enterrada en esta granja. Todas estas generaciones. Cuando no quedó nadie de la familia, la granja pasó al condado. Se llevaron las lápidas, pero no los cuerpos. Ya lo tengo. El lugar que encontramos... Es el cementerio de la familia Peterson. ¿Entonces supones que la respuesta está en los Peterson? Todo está muy claro. Tumbas profanadas, espíritus furiosos. ¿Y ahora qué haremos? Vigilaremos el cementerio. Si existen los fantasmas, los veremos esta noche. Ya tenemos varias horas. ¿Estás seguro de que este es el lugar exacto? Algo sucede. Es toda la familia con todo y perico. Y se dirigen a los cultivos. ¿Qué están haciendo? Sé que es increíble, pero creo que están labrando. Por supuesto. Son granjeros y hacen lo que acostumbran a hacer. Me parece muy lógico. Bueno, tal vez no tan lógico. Si continúan así, arruinarán mi lechería. No te preocupes, hablaremos con ellos. Ray, diles algo. ¿Yo? Pero, ¿qué les digo? Ya se te ocurrirá, anda, corre. ¿Familia Peterson? Muy bien, Ray, llamaste su atención. Yo creo que cometen un pequeño error porque, verán, esta granja ya no les pertenece, así que estaremos muy agradecidos si regresan a su hogar. ¿Qué es lo que dice, madre? Parece que intenta echarnos de nuestra propia granja, padre. Si alguien nos sugiere otra cosa, practiquemos el plan B. No teman. Si mi teoría es correcta, la familia Peterson regresará a sus tumbas al amanecer. ¿Y si no lo es? Aplicaremos el plan B. ¡Ay!
Habrá que darle doble ración a ese gallo. Acertaste en tu teoría, Egon. ¿Cómo lo supiste? Lo leí en el gran libro de las ciencias ocultas. Fíjense, lo que ha sucedido es una reversión cronométrica agravada por la obsesiva reincidencia rural. ¿Podrías decirme en qué idioma estás hablando, Egon? No es tan complicado. Los Peterson son granjeros. En vida trabajaban desde el amanecer. Pero su condición fantasmal ha invertido ese patrón. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Buena pregunta, Egon. Imposible. Aunque tuviéramos el equipo, son muchos para atraparlos. Gracias, Egon. Sabía que contaba contigo. ¿Ray? Tal vez podamos improvisar un campo de contención utilizando maquinaria de la lechería. Aunque dudo que eso los detenga por mucho tiempo. Algo es algo. A trabajar, Dr. Stantz. Enseguida, Dr. Venkman. Egon, Winston, ayuden a Ray. Sam, tú y yo nos encargaremos de algo más importante. ¿Qué es? Comer, eso es importante. ¿Por qué no nos ayudas? Yo no sé nada de esas cosas. ¿Falta mucho, Ray? Ya está listo, Peter. Siento decirles que corremos el riesgo de sufrir una explosión de grandes proporciones. Será muy emocionante, ¿no creen? ¡Ya llegaron! Es hora de poner manos a la obra. ¡Funciona! Bien hecho, Ray. Pero no durará mucho. Espero que sea suficiente. Familia Peterson, escuchen. Déjenos ir. Antes, conozcan a Samantha. Ella compró su granja y desea hablar con todos ustedes. Habla con ellos, Sam. Diles lo que piensas de este lugar. Señor Peterson, yo amo esta lechería. La dejaron hermosa, tranquila, próspera y perdurable. Pero ahora la están destruyendo. No, no podríamos hacerlo. Yo sé que esta lechería es todo para ustedes. Lo sé porque también me pertenece. Pero si se quedan, morirá. Y todo lo que usted y su familia hicieron será en vano, para siempre. Yo les prometo que mientras viva, serán parte de este lugar. Peter, el campo. Sam, cuidado. ¡Espera! Por favor, planta rosas. Fueron nuestras favoritas. Sí, lo haré. Ya es hora de partir. Chispas, yo jamás lo hubiera logrado. No sé cómo agradecerles, chicos. Especialmente a ti, Peter. ¿Cómo supiste que me escucharían? Eran granjeros. Y tú lo eres. La única salida era arriesgarnos a que los hicieras comprender. Y lo hiciste. En cuanto al agradecimiento, creo que un beso sería un buen comienzo. ¡Pegajoso! ¡Vamos a ver!